Se encontró algo sorprendente. En una región remota, lejos de las grandes ciudades, los arqueólogos afirman haber desenterrado restos del legendario Arca de Noé. Pero no es solo la estructura lo que llama la atención. En su interior hay inscripciones misteriosas, objetos intactos y un secreto que nadie puede explicar. ¿Podríamos estar ante la mayor prueba bíblica jamás descubierta? ¿Qué pasaría si esta reliquia llevara un mensaje olvidado? Una advertencia para hoy. Prepárate para un emocionante viaje en busca de la verdad detrás de uno de los mayores misterios de la humanidad. Por generaciones, exploradores, arqueólogos y teólogos han sentido una fascinación especial por la ruidosa montaña Ararat, en Turquía, considerada tradicionalmente como el lugar donde la arca arribó al final del diluvio. A lo largo de los años, las leyendas sobre una inmensa estructura similar a un barco que se encuentra oculta bajo hielo y piedra han alimentado la curiosidad y han llevado a numerosas expediciones. Uno de los hallazgos más cautivadores se encuentra en el sitio de Derupinar, donde una gran formación con la silueta de un arco tiene dimensiones que coinciden con las descritas en el libro del Génesis. Las imágenes captadas desde el espacio, escándalos de radares terrestres y trabajos de excavación han puesto al descubierto lo que algunos especialistas suponen que son restos de un arca y espacios destinados a humanos bajo el suelo. Además, se han hallado fragmentos antiguos relacionados con el relato del arca que han sido sometidos a datación por carbono, revelando orígenes que podrían remontarse a milenios, lo que sugiere una posible conexión con las narrativas bíblicas. Más allá de las simples excavaciones, investigaciones científicas brindan información sobre cómo una inaudita inundación pudo haber sido el motor de civilizaciones antiguas. A pesar del debate sobre la veracidad de una gran inundación global, una considerable cantidad de pruebas respalda la existencia de cataclismos hídricos en épocas pasadas. Una de las teorías más destacadas, conocida como la hipótesis del diluvio del Mar Negro, sugiere que un súbito y trágico incremento en los niveles de agua hace aproximadamente 7.000 años podría haber influido en la creación de leyendas sobre una inundación en diversas culturas, incluido el relato bíblico. Estudios geológicos, análisis de sedimentos y crónicas antiguas convergen en el relato de fenómenos de inundación a gran escala que podrían haber inspirado la historia de Noé. Con la acumulación de evidencias que van desde hallazgos arqueológicos impresionantes hasta hipótesis científicas que concuerdan con textos antiguos, la interrogante persiste. ¿Es el Arca de Noé únicamente un mito o representa un hecho histórico aún por descifrar completamente? Aunque hay quienes sostienen que ciertos hallazgos podrían ser simplemente formaciones naturales, la solidez de la evidencia que respalda la existencia del arca es notable. A medida que los investigadores prosiguen su trabajo en el lugar, un aspecto se vuelve cada vez más evidente. El Arca de Noé podría ser mucho más que una historia simbólica. Antes de continuar, considera enviarnos un super chat para brindarte apoyo. Cada aportación es significativa. Muchas gracias. Comencemos con un interrogante fundamental. Descubre los increíbles hallazgos que han revolucionado nuestra comprensión del relato del Arca de Noé. En las imponentes montañas de Turquía, un grupo de arqueólogos y científicos se embarcó en una emocionante misión que implica investigar un sitio recientemente identificado, considerado parte de la antigua embarcación. Mediante el uso de tecnologías avanzadas como imágenes satelitales y radar de penetración terrestre, lograron ubicar una sección que había estado oculta bajo tierra y roca durante milenios. Lo que encontraron en este lugar tiene el poder de transformar nuestra percepción sobre la historia bíblica.
Con el avance de sus excavaciones, el equipo desenterró una sorprendente variedad de objetos antiguos y escrituras que se relacionan directamente con tradiciones recogidas en las escrituras sagradas. Uno de los hallazgos más impactantes fue un conjunto de tabletas de piedra y rollos de pergamino adornados con símbolos enigmáticos y fragmentos de texto. Estas inscripciones, redactadas en un estilo que recuerda a antiguos lenguajes semíticos o protosemíticos, hacen alusión a temas como la salvación, el pacto y el juicio divino, resonando con los elementos fundamentales de la narrativa bíblica acerca del diluvio. Las traducciones preliminares sugieren que estos escritos podrían ser relatos auténticos provenientes del tiempo de Noé, revelando información valiosa sobre los orígenes de la embarcación, así como instrucciones divinas transmitidas a su constructor. Algunas de las secciones parecen relatar su travesía, los obstáculos que enfrentaron los ocupantes e incluso los pormenores de un mundo posterior al diluvio, contenido que no se encuentra en los textos sagrados actuales. Uno de los descubrimientos más fascinantes fue una tabla que exhibía un mapa celeste representando constelaciones tal como aparecían siglos atrás. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Esta revelación promete abrir nuevas puertas al entendimiento de eventos que han perdurado a lo largo de la historia humana. Descubre las sorprendentes revelaciones que están transformando nuestra comprensión de la historia. Recientes hallazgos han llevado a un grupo de especialistas a postular que las civilizaciones antiguas podrían haber desarrollado conocimientos avanzados sobre astronomía o incluso recibido guías divinas para manejar sus embarcaciones. No solo eso. Junto a los antiguos escritos, los investigadores tropezaron con una peculiar fuente de agua, diferente a cualquier otra hallada previamente. Análisis de esta agua singular han demostrado una composición molecular insólita, con patrones de agrupamiento extraordinarios, sugiriendo similitudes con el agua estructurada, un concepto frecuentemente asociado con mejoras biológicas y potenciales propiedades curativas. El descubrimiento más impactante se produjo al encontrar un hueso de dinosaurio fosilizado en el sedimento cercano a los presuntos restos del Arca de Noé. Este hallazgo pone en tela de juicio las cronologías históricas convencionales y plantea interrogantes significativas sobre la narrativa de la Tierra, su origen y la época de eventos bíblicos trascendentales. Durante años, arqueólogos y geólogos han investigado la formación de Derupinar, una estructura que asemeja a un barco ubicada en la montaña Ararat, considerada por muchos como el último refugio del Arca. Sin embargo, la aparición de un fósil de dinosaurio en un sitio tan relevante ha encendido un intenso debate sobre la verdadera historia de nuestro planeta. Si ambas especies coexistieron con millones de años de separación, ¿cómo es posible encontrar evidencia de ambas en un mismo lugar?
La teoría evolutiva tradicional sostiene que los dinosaurios se extinguieron hace aproximadamente 65 millones de años, mucho antes de que los humanos fuesen considerados como parte de la historia. Por otro lado, la Biblia menciona a criaturas misteriosas y poderosas que podrían asemejarse a los dinosaurios. En el libro de Job, versículos 40, 15, 24, se describe a una criatura llamada Behemoth, dotada de extraordinaria fortaleza, con una cabeza similar a la de un árbol de cedro y huesos tan robustos como el acero. Imagina un mundo donde lo asombroso se entrelaza con las creencias antiguas. La figura del Leviatán, mencionada en Job 41, evoca la imagen de una extraordinaria criatura marina armada con escamas y con la singular habilidad de emitir llamas. Esta representación sugiere que seres similares a los dinosaurios pudieron coexistir con los primeros seres humanos. En el relato de Génesis 6, del 19 al 20, se narra cómo Dios instruyó a Noé a llevar a su arca 2 ejemplares de cada especie, macho y hembra, asegurando así su preservación. Si consideramos que los dinosaurios formaban parte de la creación original, es plausible que Noé hubiese incluido a los ejemplares más jóvenes o de menor tamaño en su embarcación. Esto podría explicar la ubicación de fósiles de dinosaurios encontrados cerca de lugares relacionados con el arca. Algunos teólogos bíblicos han postulado que los cambios ambientales tras la gran inundación, como diferentes eras de hielo o variaciones climáticas, hicieron que la supervivencia de ciertas especies fuera sumamente complicada, lo que derivó en la eventual extinción de los dinosaurios. Mientras que muchos escépticos sostienen que homínidos y dinosaurios jamás coexistieron, relatos ancestrales de diversas culturas cuentan una narrativa diferente. Los textos de la antigua Mesopotamia, las leyendas sobre dragones en Europa medieval, así como representaciones de criaturas semejantes a dinosaurios en artefactos alrededor del mundo, sugieren que los primeros humanos pudieron haber tenido encuentros con estos gigantes reptilianos. Esto refuerza la perspectiva bíblica de que tanto dinosaurios como humanos coexistieron, tanto antes como después de la inundación. Adicionalmente, el descubrimiento de fósiles de dinosaurios en proximidad al Arca de Noé abre la puerta a la posibilidad de que existan más restos prehistóricos ocultos bajo sedimentos. Si futuras investigaciones logran hallar más fósiles en las cercanías del arca, pondrían en entredicho la narrativa científica actual y respaldarían la historia de Noé como un evento que preservó la vida durante la gran inundación. Esta revelación nos invita a replantear la historia que conocemos. Te animo a abrir tu mente y considerar estas conexiones fascinantes. Imagina por un momento que los enormes dinosaurios hubieran estado a bordo de la Arca de Noé. Esto podría implicar que el diluvio tuvo un impacto significativo en su desaparición. Además, el relato bíblico menciona que Dios protegió a diversas especies a través de la arca, no limitándose únicamente a los seres que conocemos hoy en la ciencia. Este hecho no solo podría cambiar nuestra comprensión de la evolución en el planeta, sino que también reforzaría la narrativa bíblica sobre la creación y el diluvio. Ahora bien, si los dinosaurios hubieran tenido un lugar en ese refugio, ¿cuáles criaturas habrían sido excluidas? La arca fue concebida para resguardar a Noé, su familia y a un ejemplar de cada especie animal existente. Sin embargo, un grupo específico de seres quedó fuera, los Nefilim, quienes no fueron aceptados por la voluntad divina. La historia del Arca de Noé es conocida como un símbolo de salvación ante la destrucción provocada por la injusticia humana. Sin embargo, detrás de este relato se oculta una verdad más compleja. Los Nefilim, seres de extraordinario poder y corrupción, intentaron entrar en la arca, pero sus acciones los condenaron y no lograron subsistir al diluvio.
La maldad generada por ellos era tan intensa que obligó a Dios a tomar la drástica decisión de purificar la tierra por medio de la aniquilación de la humanidad. De acuerdo con las Escrituras, los Nefilim eran descendientes de ángeles caídos que se unieron con mujeres mortales. En el libro del Génesis se narra cómo los hijos de Dios, al ver la belleza de las hijas de los hombres, decidieron casarse con ellas. Estos hijos de Dios eran ángeles que habían desobedecido y asumieron forma humana. De estas uniones surgieron los Nefilim, seres híbridos, dotados de fuerza descomunal y atributos extraordinarios. Sin embargo, estos descendientes eran igualmente incapaces de escapar de la profunda corrupción y violencia que les caracterizaba. Según el Génesis, al entrelazarse con los humanos, estos seres se convirtieron en figuras legendarias, hombres de renombre, pero su legado estuvo marcado por la desdicha y la maldad. Descubre la esencia de una de las narrativas más intrigantes de la humanidad. En un momento trascendental, el Señor observó con pesar cómo la maldad había arraigado en el corazón humano, convirtiéndose en un flagelo en la tierra. La llegada del Nefilim trajo consigo un aumento de la corrupción y la violencia, dejando una huella de desigualdad y devastación que afectó a todos los niveles de la sociedad. Antes de que Noé sellara la entrada del arca, despojando a quienes desestimaron las bendiciones divinas, él había logrado comprender la magnitud del amor, la justicia y el poder de Dios. Noé fue testigo tanto de la gran paciencia del Señor como del ineludible juicio que se avecinaba ante la negativa de la gente a abandonar sus caminos destructivos. En ese contexto, el Creador proclamó su decisión de borrar a la humanidad y los seres vivos de la faz de la tierra, sintiendo pesar por haberlos creado. Sin embargo, Noé halló gracia a los ojos del Altísimo. El relato de Noé y su arca se erige como un emblema poderoso del mensaje del Evangelio. Así como el arca fue el único refugio durante el diluvio para quienes decidieron abordarla, Jesús Cristo se presenta como el único camino hacia la vida eterna. Aunque aún no hay evidencia concluyente sobre la existencia de Noé, el arca o el diluvio, muchos mitos antiguos suelen contener fragmentos de verdad. Numerosos investigadores sugieren que la estructura localizada en la región de Ararat podría ser el indicio de un acontecimiento histórico real. A lo largo de los años, exploradores, historiadores y teólogos han emprendido la misión de desentrañar los secretos relacionados con el Arca de Noé. La curiosidad de la humanidad por los enigmas del pasado, desde las enseñanzas de la Iglesia hasta el propio Arca, impulsa una búsqueda sin fin por la veracidad de su existencia. Para muchos, esta búsqueda trasciende lo meramente histórico. Se convierte en un verdadero viaje espiritual que invita a la reflexión y la conexión con algo superior. Imagina si se hallara el Arca de Noé. Esto podría validar irrefutablemente la existencia de Dios y su intervención en nuestra historia. Desde hace siglos, aventureros han recorrido el Medio Oriente con la esperanza de obtener evidencia del viaje de Noé y la gran inundación. Marco Polo, en sus andanzas, hizo mención de la montaña de Ararat como el posible punto de reposo del arca, aunque mencionó que sus cumbres nevadas eran un desafío insuperable. En las décadas de los 70 y 80, el astronauta y firme creyente James Irwin realizó varias expediciones hacia Ararat en busca de pruebas sobre la existencia del arca. A pesar de su elevado compromiso, no logró encontrar datos concluyentes. Sin embargo, el descubrimiento de una formación con apariencia de barco, localizada a más de 30 kilómetros al sur de la mencionada montaña, ha generado fascinación y especulaciones. Este misterioso lugar ha encendido la esperanza de que pueda proporcionar la evidencia tangible de que el Arca de Noé existió y ha perdurado a lo largo de los siglos.
Andrew Jones, un investigador fervoroso y cristiano comprometido, lidera esta búsqueda. Con más de 20 años dedicados al estudio, él y su equipo están decididos a desenterrar la verdad. Armados con tecnología científica de vanguardia, Jones tiene la intención de obtener pruebas que puedan desafiar las dudas de los escépticos y demostrar que este sitio es más que una simple formación rocosa. Su trabajo se desarrolla actualmente en el área de Derupinar, situada al otro lado del valle de la montaña de Ararat. En la década de 1980, el gobierno turco declaró este sitio como un área de protección nacional, reconociendo su importancia histórica y religiosa. Esta designación ha facilitado el acceso del equipo de Jones para llevar a cabo su investigación exhaustiva. Mientras preparan su equipo, no se detienen. Mediante el uso de radar de penetración terrestre, buscan revelar estructuras ocultas bajo la tierra, con la esperanza de confirmar los orígenes humanos de este enigmático lugar. Únete a la fascinación por descubrir la verdad detrás de este misterio y acompaña a Jones y su equipo en esta histórica investigación. La arqueología cristiana no solo se entiende como una ciencia, sino que se percibe como un medio para robustecer la fe en muchos creyentes. El Arca de Noé sigue siendo uno de los emblemas más sorprendentes de la veracidad de las enseñanzas bíblicas, y su hallazgo podría ofrecer una validación sin precedentes de los textos sagrados. Si se confirma que esta estructura es efectivamente el Arca de Noé, el equipo está entusiasmado por identificar patrones únicos en las rocas circundantes, tales como formaciones que se asemejan a tablones de la embarcación y configuraciones arquitectónicas peculiares. Estos hallazgos proporcionarían argumentos sólidos de que el arca fue un verdadero objeto histórico. Recientemente, un grupo de científicos y arqueólogos que realizan trabajos en un yacimiento en Turquía hizo un descubrimiento intrigante, uno que puede cambiar nuestra perspectiva sobre la gran inundación. En el núcleo de lo que se creía ser los restos del Arca de Noé, hallaron un elemento sorprendente. Un fósil de mamífero se encontraba atrapado en la construcción. Este descubrimiento ha suscitado una serie de interrogantes fascinantes. ¿Cómo estas enormes criaturas del período Cretácico terminaron en esta enigmática estructura? ¿Podría ello constituir un testimonio adicional de que algún diluvio catastrófico cubrió la Tierra, preservando formas de vida antiguas en su trayecto? Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. De acuerdo con Génesis 6:19-20, Dios instruyó a Noé para que llevara a bordo 2 de cada especie de criatura viviente. Mientras que muchos interpretan esto como una referencia a los animales actuales, también podría ser posible que se incluyeran especies prehistóricas, como estos mamíferos. Algunos expertos sugieren que estas criaturas coexistieron con los humanos antes de la inundación, lo que implicaría que Noé las rescató en su arca. Otra hipótesis sugiere que las aguas de la inundación rápidamente cubrieron diferentes especies, formando fósiles que permanecieron resguardados bajo capas de sedimento a lo largo del tiempo. Los descubrimientos continúan planteando interrogantes que invitan a la reflexión y que podrían enriquecer nuestra comprensión de la historia antigua. Te invitamos a seguir informándote acerca de estos hallazgos y reflexionar sobre su impacto en las creencias y la ciencia.
Imagínate que estos restos de mamíferos descubiertos en el interior del arca insinúan un vínculo con un pasado aún más profundo. Esta posibilidad abre la puerta a preguntas fascinantes. ¿Podrían ser parte de una narrativa más amplia sobre seres míticos relacionados con la famosa embarcación? Tal descubrimiento sugiere que el arca guarda secretos que claman por ser desvelados, desafiando las interpretaciones tradicionales de la historia asociada con la Gran Flotilla. Si estos vestigios corresponden a criaturas de épocas remotas, nuestra perspectiva sobre eventos históricos, relatos bíblicos y el surgimiento de la vida primitiva podría transformarse radicalmente. Algunos sostienen que este hallazgo presenta indicios contundentes de que la gran flotilla mencionada en textos antiguos fue un suceso real y global. El libro de Job, considerado uno de los escritos más antiguos de la Biblia, ilustra a seres colosales como Behemoth y Leviatán, los cuales algunos investigadores especulan que podrían aludir a especies ahora extintas. ¿Es posible que estas criaturas coexistieran con Noé? La existencia de esos fósiles podría ser una manifestación tangible del relato bíblico sobre la gran inundación. Si un diluvio realmente tuvo la capacidad de aniquilar gran parte de la vida en el planeta y transformar su geografía, no sería descabellado pensar que los restos de estas especies se integraron gradualmente en la estructura del arca. La significación del arca de Noé perdura hasta nuestros días porque trasciende su mera antigüedad. Se erige como un emblema de divinidad, justicia y compasión. Este relato no solo se presenta como un acontecimiento histórico, sino que también actúa como un llamado divino para la humanidad. Revela que, aunque Dios ha mostrado paciencia, su justicia es inexorable. Cuando las personas optan por ignorarlo y vivir en desobediencia, el juicio se convierte en una realidad ineludible. No obstante, incluso en medio de la justicia, Dios propicia oportunidades de redención. Tal como ofreció el arca a Noé y su familia, hoy brinda la salvación por medio de Jesucristo. Reflexiona sobre eso y considera lo que este mensaje puede significar en tu vida. Descubre el profundo significado que encierra la historia de Noé y su arco. Esta narración no solo es un relato antiguo, sino que continúa siendo relevante al reflejar la fe en el poder divino. En el relato de Génesis, Dios ordenó a Noé construir una embarcación como medio de salvación frente a un inminente juicio. De manera similar, se nos ha brindado a través de Jesucristo un camino hacia la salvación para aquellos que depositan su confianza en Él, tal como se establece en la Escritura que dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie puede llegar al Padre sin pasar por Él. Sin embargo, al igual que ocurrió en la época de Noé, hoy muchos ignoran estas advertencias. La humanidad tiende a hacer caso omiso al llamado de cambio y continúa su vida como si no hubiera consecuencias por sus acciones. La narrativa de Noé actúa como un recordatorio poderoso. Aunque la misericordia divina es inmensa, el juicio también es inminente, lo que otorga un peso especial a la historia del arco. Sus enseñanzas subrayan la veracidad de los mensajes divinos y la importancia de prestar atención a las advertencias. Jesús, en su discurso, hizo una comparativa entre los tiempos que preceden a su regreso y aquellos en la época de Noé, señalando que el comportamiento humano se asemejaría a aquel entonces, donde la vida cotidiana transcurría ignorando lo que estaba por venir. La gente se entregaba a actividades triviales, como comer y celebrar bodas, hasta que la calamidad golpeó de forma devastadora. A pesar de contar con una larga serie de advertencias y testimonios durante un siglo, la gente permanecía en su indiferencia, incapaz de prever la inminencia del desastre. Hoy se repite ese ciclo.
A medida que la moralidad se deteriora, la corrupción espiritual se afianza y se levanta una rebelión contra los principios divinos. La tendencia es clara. La sociedad se aleja de la verdad bíblica, sumergiéndose en la inmoralidad. Es crucial que tomemos conciencia de estas circunstancias y busquemos una reconexión con los principios que nos guían hacia una vida plena y justa. Descubre el significado profundo detrás de recientes hallazgos. La historia nos enseña que el regreso de lo divino puede ser tan repentino como la llegada de una tormenta inesperada para quienes no están atentos a las señales. ¿Podría este ser un mensaje directo de Dios? Este instante de revelación invita a reflexionar sobre cuestiones espirituales y proféticas fundamentales. Durante generaciones, la divinidad ha utilizado signos concretos y fenómenos para establecer un diálogo con su creación. El hallazgo del Arco de Noé, especialmente en conjunción con otros eventos globales y espirituales de gran relevancia, sugiere la posibilidad de que estemos siendo testigos de la manifestación de antiguas profecías. Las Escrituras apuntan que Dios ofrece indicios claros antes de ejercer un juicio, y la reciente aparición del arco puede actuar como una llamada a la reflexión para la humanidad. La narrativa de Noé representa tanto el juicio como la salvación. El Creador decidió juzgar la tierra debido a la corrupción que la invadía y a la violencia imperante. No obstante, también brindó un medio de salvación a través del arco. La aparición de este símbolo en un periodo donde las tinieblas espirituales nuevamente parecen envolver el mundo no puede ser simplemente fortuita. Podría ser una representación tangible de Dios que recuerda a la humanidad que sus principios de juicio y compasión son constantes. Este hallazgo coincide con uno de los hitos más significativos de la era moderna, la restauración de Israel como nación en mayo de 1948. Esta notable conexión sugiere que la reaparición del Arco de Noé no solo es un descubrimiento arqueológico, sino que también posee un significado profundo y profético. La Biblia ya anticipaba el renacer de Israel como símbolo de los tiempos finales. En Isaías 66:8, el profeta expresa: ¿quién ha presenciado algo así? ¿Puede una nación nacer en un solo día? El renacimiento de Israel como Estado soberano tras casi 2000 años de diáspora se reconoce como el cumplimiento de esta profecía. La historia y las Escrituras invitan a una revisión consciente de las señales presentes, instando a la humanidad a estar alerta y receptiva a lo que el futuro puede deparar. La revelación del Arco del Pacto en el mismo mes y año que el retorno de Israel no es simplemente una curiosidad. Se presenta como una señal profunda que unifica ambos acontecimientos, sugiriendo un vínculo espiritual que podría indicar la cercanía de momentos decisivos en la historia de la humanidad. Este arco evoca la salvaguarda divina, mientras que el regreso de Israel representa el cumplimiento de la promesa que Dios hizo a su pueblo. Al entrelazarse, estos eventos evidencian un movimiento en la línea temporal profética de Dios y acercan al mundo al fin de los tiempos. El Arco de Noé era, en su época, un símbolo de refugio ante la adversidad, y el retorno de Israel sirve hoy como un recordatorio de que el propósito de Dios para la humanidad sigue en marcha, avanzando hacia su resolución definitiva. La conexión entre la redescubierta estructura y el retorno nacional reivindica la noción de que nos encontramos en un tiempo crucial para el mundo. Las profecías mencionan que el regreso de Israel es preludio del advenimiento del Mesías y del juicio final. Así, la reaparición del arco podría ser una indicación clara de que estos acontecimientos se acontecen con inminencia. ¿Te parece plausible?
Jesús dejó claro que antes de su segunda venida, la humanidad percibiría maravillas extraordinarias y eventos sobrenaturales en el cielo. En el pasaje de Lucas 21:11, se menciona que habrá maravillas impresionantes y grandes signos provenientes del firmamento. Esta afirmación refuerza la creencia de que se manifestarán fenómenos tanto espirituales como cósmicos justo antes de la llegada de Cristo. En tiempos recientes, diversas señales han surgido, sugiriendo que estas profecías podrían estar realizándose ante nuestros ojos. La reciente manifestación de la luna de sangre ha sido frecuentemente interpretada como un signo profético. El profeta Joel, en 2:31, advirtió que el sol se oscurecería y la luna tomaría color de sangre antes del inminente y aterrador día del Señor. Históricamente, estos fenómenos de luna de sangre han coincidido con eventos de gran relevancia espiritual y geopolítica, sugiriendo que nos hallamos en una época de profundas implicaciones. Es momento de prestar atención a estos acontecimientos y su posible significado en el contexto de la fe y la historia. Descubre el significado detrás de los fenómenos inexplicables que están marcando nuestra era. A lo largo de la historia reciente, han emergido diferentes ciclos de acontecimientos significativos, como los del Cuarto de Sangre de 1949 a 1950, justo tras el establecimiento del Estado de Israel, y el de 1967 a 1968, que coincidió con el triunfo en la Guerra de los 6 días. Más recientemente, entre 2014 y 2015, se produjo otro fenómeno durante un clima de alta tensión en el Medio Oriente y una inestabilidad que se sentía en todo el mundo. La aparición de estas lunas de sangre ha suscitado en muchos la percepción de que podrían heraldar un inminente apocalipsis. La coincidencia de estas manifestaciones con la supuesta ubicación del Arca de Noé ha intensificado las creencias en su conexión profética. Al mismo tiempo, el número de reportes sobre avistamientos de ovnis y otros fenómenos aéreos no identificados ha aumentado considerablemente. Instituciones militares y gobiernos han admitido la existencia de dichos fenómenos, lo que ha desatado una ola de especulaciones sobre su naturaleza y objetivos. Algunos investigadores sugieren que estas manifestaciones podrían estar relacionadas con el regreso de entidades mencionadas en textos antiguos, en particular en el relato de Génesis 6 sobre los llamados hijos de Dios. Antes de la catástrofe del diluvio, estos seres se unieron con mujeres, engendrando a los Nefilim, una raza de gigantes de oscuras intenciones. En Mateo 24:37 se menciona que los tiempos previos al regreso de Jesús serán similares a los vividos en los días de Noé. Estamos presenciando otro repunte de los ángeles caídos, influyendo de nuevo en la humanidad. Muchos consideran que el incremento en los avistamientos de fenómenos aéreos podría ser una señal de que fuerzas interdimensionales y espirituales están a punto de intervenir en la historia humana una vez más. Mantente alerta y reflexiona sobre el impacto de estos signos en nuestro presente y futuro. Atención, lo que estamos viviendo actualmente podría marcar el inicio de una transformación significativa en lo espiritual y en lo cósmico. La reciente aparición de un barco misterioso, acompañado del aumento de reportes sobre ovnis, y el cumplimiento de profecías bíblicas sugiere que nos encontramos en un punto de inflexión. En la actualidad, no solo se ha intensificado la degradación moral y espiritual, sino que también hemos sido testigos de avances en tecnología, sobre todo en el ámbito de la inteligencia artificial. Este crecimiento en la desigualdad y la corrupción ética puede abrir puertas a influencias negativas en el plano espiritual. Históricamente, situaciones de crisis moral han conducido al juicio divino,
Y la devastación que vemos hoy podría estar cerrando un ciclo y abriendo la puerta a un cambio trascendental. En su carta a los tesalonicenses, Pablo mencionó que las desigualdades empeorarían antes de la llegada del anticristo, quien será finalmente derrotado por Jesús. Esto sugiere que la situación presente podría estar profundamente vinculada a un despertar espiritual, lo que explicaría la proliferación de actividad sobrenatural y la influencia creciente de entidades espirituales. La inteligencia artificial avanza rápidamente y su capacidad para alterar la verdad, generar desinformación y gestionar plataformas sociales plantea serias inquietudes sobre la manipulación y el control que podrían utilizarse para engañar a las masas, tal como se menciona en el libro del Apocalipsis. La narrativa presenta un anticristo que seducirá a la humanidad con trucos y señales engañosas. Ante esta realidad, es válido preguntar si la inteligencia artificial podría ser el medio para ejecutar esta manipulación. Si se emplea con fines distorsionadores, podría estar alineada con los avisos proféticos sobre el engaño colectivo que se anticipa en las Escrituras. La posibilidad de que la inteligencia artificial se convierta en un instrumento de corrupción resuena con las advertencias sobre la decadencia que precedió a catástrofes pasadas. Este es un momento crítico para buscar la verdad y despertar nuestra conciencia ante los cambios que nos rodean. La inteligencia artificial podría influir en nuestra percepción y entendimiento de la realidad de manera similar a cómo los ángeles caídos distorsionaron la esencia genética de la humanidad. Este crecimiento acelerado de la AI puede ser interpretado como un signo de los tiempos, posiblemente vinculado con lo apocalíptico. Diversos sucesos como el redescubrimiento del Arca de Noé, la restauración de Israel y ciertos fenómenos en el cielo, junto con un clima de desilusión espiritual y el avance de la inteligencia artificial, nos llevan a pensar que estamos cerca de un punto culminante en la narrativa humana. Es posible que la revelación del Arca sea un aviso divino, una invitación final a la reflexión y a fortalecer la fe antes de que regrese Cristo. Así como el Arca de Noé sirvió de refugio durante el diluvio, en la actualidad Jesucristo se presenta como el verdadero salvavidas para la humanidad. La esencia del mensaje divino se mantiene inalterada. El juicio se aproxima, pero para quienes confían en Jesucristo hay esperanza. Nos planteamos si estamos realmente atentos a las señales que nos rodean. Las Escrituras a menudo enlazan la restauración de Israel con el fin de los tiempos. En Ezequiel 37, el Señor menciona su intención de reunir a Israel disperso y devolverlo a su tierra prometida. Les haré una nación en la tierra, en las montañas de Israel. Esta revelación, en el mismo año de la recuperación de Israel, refuerza la conexión profética entre ambos acontecimientos. El Arca de Noé simbolizaba la salvación en la catástrofe del diluvio, y la restauración de Israel sostiene la promesa firme de Dios a su pueblo. La coincidencia de estos acontecimientos sugiere que hay un mensaje divino en juego que está tomando forma ante nuestros ojos. Las señales que se presentan en el mundo, tanto a nivel técnico como espiritual, nos indican que estamos acercándonos a un momento crucial en la profecía bíblica. La revelación del Arca de Noé puede ser una última llamada de atención, instándonos a prepararnos y a arrepentirnos ante la inminente llegada de Cristo. Al igual que el arca salvó vidas en el pasado, Jesucristo se erige en la actualidad como nuestra salvación única. Presta atención a estos signos y mira hacia el futuro con un corazón dispuesto a recibir el mensaje de esperanza. Atención, este es un llamado urgente a reflexionar sobre el estado de nuestra fe y nuestras decisiones.
Al igual que aquellos que se refugiaron en el arca fueron resguardados de la destrucción, quienes depositan su confianza en Jesucristo hallarán salvación frente al inminente juicio. La redención no reside en ningún otro, pues no existe nombre más poderoso en el universo que el de Jesús, por el cual podemos obtener la salvación. No se trata solo de observar si se manifiestan señales, sino de cuestionarnos si realmente prestamos atención a lo que está sucediendo. Tenemos un recurso espiritual para ti, Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe. Lo encuentras en el primer comentario. Léelo, compártelo y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de actuar con fe. Fortalécete en la palabra, profundiza en la oración y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón. El hallazgo del arca de Noé, junto con el cumplimiento de diversas profecías, podría ser un último aviso para la humanidad. ¿Estamos realmente en la recta final? Aunque no podemos afirmar con seguridad que la aparición del arca signifique el inicio del fin, la coincidencia de las señales sugiere que estamos en un momento crucial de la historia. La restauración de Israel, el incremento de la injusticia, la confusión espiritual, la violencia desmedida, el avance del control tecnológico y manifestaciones sobrenaturales se alinean con los mensajes proféticos transmitidos por Cristo y otros profetas. La reciente redescubierta del arca podría ser un recordatorio poderoso de que el periodo de gracia está llegando a su término. Así como la puerta del arca se cerró antes de que comenzara la inundación, la oportunidad de alcanzar la salvación a través de Jesucristo no estará abierta para siempre. Las señales son claras y contundentes. Pregúntate, ¿estás preparado? Un día llegará en que Dios acabará con el pecado en este mundo de manera definitiva. Cuando el tiempo termine y Jesucristo regrese para llevar a su pueblo al cielo, Él se separará de todo lo que es malvado. Este mundo será renovado y las criaturas disfrutarán una existencia libre de sufrimiento, soledad y enfermedad. Nuestra realidad actual está marcada por las huellas del pecado. Nadie está exento de las heridas causadas por el pecado. Lo has experimentado en carne propia. Todos hemos fallado y nos hemos alejado de la gloria divina. Romanos 3:23 nos recuerda esta verdad. La buena nueva es que Jesús desea proporcionarte triunfo sobre el pecado en tu vida diaria. Un día, el pecado será erradicado para siempre. Reflexiona sobre esto, porque la esperanza está disponible para todos. ¿Estás listo para descubrir la verdad sobre el pecado y la promesa de redención? El propósito de Dios de erradicar el pecado se refleja claramente en la historia de Jesucristo. Él vino al mundo y llevó a cabo una vida sin mancilla. Su muerte en la cruz, donde asumió el castigo por nuestras faltas, y su resurrección al tercer día son testamentos de su sacrificio. Este es el punto de partida para nuestra victoria sobre el pecado, que se logra al aceptar a Jesús como nuestro Salvador. La entrega de Cristo nos brinda la posibilidad de disfrutar de una eternidad junto a Él. Además, su muerte y resurrección estaban predestinadas desde mucho antes de su llegada a la tierra. En el libro de Daniel se revela una visión profética que anticipaba que Jesús vendría para abolir el pecado y expiar nuestra iniquidad, asegurando una justicia perdurable. Desde el comienzo, el plan de salvación fue establecido. Jesús, como el Señor, es considerado desde la base del mundo. La Escritura también señala que el deseo de Dios es que nadie sufra la muerte eterna, sino que todos alcancen la vida eterna. Este anhelo se expresa claramente en 2 Pedro 3:9. Es conocido el versículo que resalta este amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo,
para que todo aquel que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. Entonces, ¿qué es el pecado según las enseñanzas bíblicas? Es una certeza que Dios terminará con el pecado en su segunda llegada. Pero primero, es importante comprender que, de acuerdo con la Biblia, el pecado se define como la violación de la ley de Dios. Aquellos que quebrantan esta ley, en esencia, son transgresores. La transgresión misma es sinónimo de pecado. Finalmente, es esencial recordar que la ley trae conciencia, pero donde no hay ley, no puede haber transgresión. Es un viaje de comprensión y transformación, así que permanece pendiente para más exploraciones sobre este tema. ¿Te gustaría descubrir la verdad oculta sobre una gran flota en el mundo? La revelación de un asombroso legado nos lleva a cuestionar todo lo que hemos creído acerca de la historia. Investigaciones recientes sugieren que el Arca de Noé no solo fue un medio de salvación, sino también un santuario que resguardaba objetos sagrados y sabiduría destinada a los escogidos de Dios. En este proceso, un grupo de investigadores se encuentra inmerso en desentrañar las inscripciones grabadas en el Arca del Pacto, hallando un conocimiento fascinante que podría transformar nuestra comprensión de los relatos bíblicos. Estas marcas en el artefacto revelan que estaba concebido para conservar enseñanzas divinas, incluyendo aspectos sobre la creación, principios morales y diversas profecías acerca del futuro de la humanidad. Este descubrimiento nos invita a reflexionar sobre el impacto que tales conocimientos podrían tener en nuestras creencias y en la manera en que percibimos nuestra existencia. Es momento de abrir la mente y explorar más allá de las versiones convencionales. Es posible que la famosa embarcación sea algo más que un castigo, sino una acción proveniente de lo divino. Podría ser una manera de restaurar el orden en el mundo y garantizar que la sabiduría divina perdure a lo largo de los años. Queremos saber tu opinión. ¿Qué hipótesis tienes sobre lo que podría hallarse en el Arca de Noé? Este hallazgo podría estar relacionado con las profecías bíblicas. Déjanos tus pensamientos en los comentarios. Para profundizar en las razones que nos llevan a creer que el arca se encuentra en el monte Ararat, te invitamos a seguirnos. La Biblia menciona claramente que Ararat fue el destino final del Arca de Noé, y curiosamente, la formación geológica de Durupanar en Turquía se ha convertido en uno de los argumentos más persuasivos que respaldan su existencia. A pesar de su origen geológico, un sector de la comunidad cristiana ha aceptado el sitio de Durupanar como posible ubicación de los restos del arca, muchas veces pasando por encima de las críticas. Ronald Eldon Wyatt, un anestesista estadounidense que se adentró en la arqueología como aficionado, fue uno de los primeros en defender la relevancia de esta estructura tras su descubrimiento en 1986. Reconocido por sus audaces búsquedas de objetos bíblicos, Wyatt llevó a cabo más de un centenar de expediciones hasta su fallecimiento en 1999, documentando lo que consideraba hallazgos de gran importancia religiosa. Sin embargo, su labor fue objeto de muchas críticas. Arqueólogos e investigadores señalaron la falta de formación académica en su trayectoria y destacaron que sus excavaciones no contaban con la debida autorización. Los opositores también argumentaron que Wyatt no fue el pionero en identificar la estructura de Durupanar, lo que incrementó las dudas sobre sus afirmaciones. A pesar de los obstáculos, Wyatt hizo pública de manera exhaustiva su interpretación, incluyendo informes sobre el sitio en cuestión. Un aspecto controvertido es la ubicación de la estructura en sí, que no coincide con las expectativas convencionales. Adéntrate en el enigma que rodea la posible ubicación del Arca de Noé. Descubre los misterios de la montaña Tenderek, un pequeño volcán en la parte occidental de Turquía,
que curiosamente está a cientos de kilómetros del icónico monte Ararat, mencionado en las Escrituras como el lugar donde quedó varado el famoso arca. Durante múltiples generaciones, exploradores e investigadores han buscado indicios del arca en el Ararat, aunque sus hallazgos se han limitado a escasos y poco concluyentes restos de madera o escombros, ninguno de los cuales refleja la majestuosidad de la embarcación descrita en la Biblia. En contraste, la estructura de Durupanar presenta una forma inusual que se asemeja a un barco, lo cual ha generado considerable interés respecto a su posible interpretación. Situada al sur del Ararat, su cercanía ha llevado a algunos a especular que el arca podría haberse desplazado de su sitio original hacia esta ubicación cercana. Estas conjeturas intentan encontrarle sentido a la narrativa bíblica a la luz de la evidencia presentada por Durupanar. Sin embargo, los escépticos argumentan que esta formación es simplemente un fenómeno geológico natural y no un vestigio de una construcción humana. Mientras algunos investigadores minimizan su apariencia como coincidencia, otros formulan teorías alternativas que sitúan el evento del arca lejos de la montaña Ararat. A lo largo del tiempo, estas diversas perspectivas han alimentado un debate constante, cuestionando las creencias de larga data sobre la localización del arca y la validez de las acusaciones tanto tradicionales como contemporáneas. Varias teorías han surgido para tratar de desentrañar el misterio en torno al destino del arca de Noé, incluyendo la posibilidad de que la referencia a Ararat en la Biblia no aluda a una montaña concreta, sino que sea un símbolo o una mitología. Otro enfoque plantea que, con el paso de los años, los nombres de las montañas podrían haberse reinterpretado, sugiriendo que la montaña Tenderek podría ser la verdadera ubicación del arca. Reflexiona sobre estos planteamientos y forma tu propia opinión sobre uno de los grandes misterios de la historia. Adéntrate en el fascinante mundo de la arqueología y el misterio del Arca de Noé. Se ha planteado la posibilidad de que los restos de este legendario barco hayan sido desplazados tanto por fuerzas naturales como por intervención humana. Esta idea cuenta con respaldo histórico, ya que figuras como el arqueólogo James Bryce en el siglo XIX afirmaron haber localizado trozos de madera en las laderas del monte Ararat. Este descubrimiento ha provocado que muchos especulen sobre la idea de que, a pesar de que el arca podría haber caído originalmente en Ararat, su ubicación actual podría haberse alterado debido a deslizamientos de tierra u otros fenómenos geológicos. El investigador y autor David Alan Deal ha desarrollado otras teorías interesantes. Comparando antiguos textos, como el épico de Gilgamesh, sugiere que el arca podría haberse posado en la montaña Mesha, que se halla en proximidad al monte Ararat, en vez de ser el lugar tradicionalmente asumido. Deal también plantea que Noé y su familia pudieron haber utilizado secciones del arca para construir nuevas estructuras después del diluvio, lo que explicaría su hallazgo en lugares sorprendentes. En la década de 1990, sus exploraciones en Mesha descubrieron aldeas y topónimos que evocan la historia de Noé, aunque hasta la fecha no hay pruebas concluyentes que establezcan esta montaña como el reposo final del arca. Otro sitio que suscita controversia es la estructura de Durupanar, ubicada cerca del monte Tenderek. Ron Wyatt, un defensor de este lugar, sostiene que el arca podría haber sido trasladada allí. Sus hallazgos incluyen un monumento de madera con 8 cabezas, que él interpretó como un tributo a la familia de Noé. Además, Wyatt encontró artefactos metálicos que parecen haber sido diseñados como partes de un barco, lo que refuerza la idea de actividad humana relacionada con el arca.
Nuevos estudios, realizados por un equipo de arqueólogos de Turquía y Estados Unidos, han arrojado más luz sobre Dura Pinar, revelando evidencias de ocupación humana que datan del 5000 a.C., alineándose con el periodo estimado para el descanso del arca. Descubre los secretos ocultos de las antiguas narrativas. Las pruebas obtenidas de suelo y roca en un área específica apuntan a que ese lugar estuvo alguna vez bajo el agua. Análisis minuciosos han revelado la presencia de vestigios de alimentos marinos, lo que refuerza la teoría de que pudo haber ocurrido un evento de gran magnitud. Sin embargo, la historia del Arca de Noé sigue siendo objeto de fascinación. Irving Finley, un investigador de textos mesopotámicos antiguos, sostiene que la historia del descanso bíblico tiene raíces en mitos sumerios y babilonios. Su análisis de una tablilla datada alrededor del 4000 a.C. cuestiona la representación habitual del arca como un barco alargado, sugiriendo que en realidad podría haber tenido forma circular. La perspectiva de Finley ha suscitado tanto entusiasmo como dudas, añadiendo complejidad al debate en curso. Aunque el hallazgo de semillas y fósiles marinos en elevaciones considerables proporciona cierta validez a la narrativa del descanso, quedan muchas interrogantes. ¿Podrían estas evidencias respaldar la idea de un diluvio universal? La búsqueda de respuestas claras sigue cautivando a académicos, arqueólogos y creyentes, incluido nosotros. No obstante, persiste una inquietud sobre cómo un diluvio podría aniquilar toda forma de vida en el planeta. Según la Biblia, el evento que vivió Noé fue mucho más devastador que un aguacero común que dura 40 días. Incluso hoy en día, una inundación intensa de 3 días puede causar estragos en el ecosistema y el entorno. No obstante, lo que se describe en las Escrituras implica algo más que simples lluvias torrenciales. Cuando se menciona el surgimiento de fuentes del abismo, se sugiere una catástrofe de considerables proporciones, que incluiría temblores, erupciones volcánicas, flujos de agua y lava que brotan violentamente desde el interior de la Tierra. Dichas catástrofes habrían prolongado su efecto durante 150 días, remodelando completamente el paisaje terrestre, alterando continentes y elevando montañas a su altura actual. El impacto de estos eventos es innegable y continúa alimentando el interés por desentrañar los misterios de nuestra historia. Descubre el fascinante legado del Arca de Noé y la historia que ha perdurado a lo largo de las generaciones. Este fenómeno global permaneció oculto bajo las aguas durante casi 5 meses, con Noé y su familia a bordo de su embarcación por cerca de 1 año. Para apreciar la magnitud de tal acontecimiento, es útil pensar en las actuales crecidas que pueden devastar comunidades enteras. Una simple búsqueda en línea de imágenes y grabaciones de inundaciones deja claro el poder del agua en movimiento. Sin embargo, ni siquiera los desastrosos deslizamientos, erupciones volcánicas o terremotos recientes se comparan con la catástrofe desencadenada por Noé. Como se menciona en la segunda carta de Pedro 3.6, este evento llevó a la tierra a una transformación profunda y a su aniquilación. En Génesis 7:21-23 se detalla que todos los seres vivos que no estaban en el arca sucumbieron ante las aguas. Las evidencias de este impacto son palpables hoy en día a través de fósiles que conservan los restos de millones de criaturas, testigos de un cataclismo que reconfiguró el planeta. Además, existen numerosas versiones de la historia del arca a lo largo del mundo. Entre ellas, se encuentra una conocida leyenda en la antigua Hawái sobre un personaje llamado Nu, quien construyó una monumental canoa para salvarse de una inmensa inundación y finalmente se refugió detrás de una montaña. De manera similar, el épico relato de Atrahasis, que data de aproximadamente el siglo XVII a.C., muestra sorprendentes similitudes con la historia bíblica del diluvio. Este épico
Cuenta cómo el mundo fue purificado tras un cataclismo feroz y menciona un aviso de 7 días antes del evento. Estas diversas narrativas sobre inundaciones, que provienen de distintas épocas y culturas, se entrelazan para conformar un relato intrigante y multifacético. A pesar de las variaciones culturales y los detalles únicos de cada versión, todas ellas evocan un acontecimiento culminante seguido de una renovada vida en la tierra. La historia del Arca de Noé, en particular, resuena profundamente en el corazón de millones de personas alrededor del mundo. Te invitamos a reflexionar sobre las lecciones que estas narrativas atemporales pueden ofrecernos en el presente. La fascinación por el monte Ararat ha impulsado a innumerables individuos a emprender viajes privados en busca de desvelar sus misterios. Asimismo, la estructura de Durupinar ha cobrado notoriedad, ya que algunos creen que podría estar relacionada con la historia del arca. La descripción del diluvio en el libro del Génesis es inquietante. Se menciona que las aguas sobrepasaron las cumbres más altas por unos 15 codos, lo que equivale a aproximadamente 22 pies. Esta afirmación implica que incluso una montaña tan elevada como el Everest, que alcanza los 29.000 pies, no podría haber resistido tal inundación. Algunos conspiracionistas especulan que este evento cataclísmico pudo haber influido en la desaparición de criaturas legendarias, como los dinosaurios, dragones, lobos y gigantes Nefilim. Investigadores sugieren que la magnitud del diluvio requeriría un volumen equivalente a 2 océanos para inundar la Tierra durante más de 40 días. Quienes son escépticos plantean interrogantes sobre la veracidad de la montaña de Noé. Se cuestiona cómo un hombre junto a su familia podría haber alimentado y cuidado a miles de animales por más de 300 días. Se indaga sobre el modo en que gestionaron la alimentación de estos seres, el mantenimiento del arca y el hecho de que ésta no se hundiera. Muchos especialistas consideran que es poco probable que Noé y su grupo pudieran sobrevivir en una embarcación cerrada durante tanto tiempo sin sucumbir a la falta de recursos. Pese al escepticismo generalizado, una buena parte de la comunidad religiosa sostiene la historia de Noé y el monte como un profundo testimonio de la grandeza divina. El anhelo de contemplar esta montaña, al menos una parte de ella, se mantiene muy vivo. Esta devoción fue lo que impulsó a Ken Ham a llevar a cabo un ambicioso proyecto. Ha recreado la famosa arca en un determinado espacio de Kentucky. Esta iniciativa, que implica una inversión multimillonaria, destaca por su meticuloso trabajo en madera y su impresionante arquitectura, y se basa en las dimensiones del relato bíblico. Descubre el asombroso lugar conocido como el Encuentro de la Montaña, un parque temático que atrae anualmente a más de 1.5 millones de visitantes. Con una extensión que supera las 800 hectáreas, este sitio ofrece la oportunidad de retroceder en el tiempo hasta la época de la Gran Arca. Ken Ham tiene ambiciosos proyectos para ampliar este centro, con la intención de recrear historias bíblicas emblemáticas como la Torre de Babel y una representación antigua de Jerusalén. A pesar de la gran familiaridad que existe con la narrativa del arca, persisten interrogantes acerca de lo que sucedió con ella después de su famosa historia. La incertidumbre persiste. ¿Acaso Noé y su familia la desmantelaron para construir viviendas y desarrollar infraestructuras? ¿O fue víctima de un destino trágico e imprevisto? Los enigmas que rodean al arca siguen capturando la atención de quienes buscan respuestas definitivas. En relación con la cuestión del regreso de Jesús, el capítulo 24 de Mateo, versículos 36 al 44, establece que nadie conoce el día ni la hora de su retorno, ni siquiera los ángeles celestiales, solo el Padre. Por esa razón, es esencial mantenerse vigilantes, ya que el regreso del Señor puede sorprender en cualquier momento.
Así, es crucial estar preparados, pues el regreso del Hijo del Hombre ocurrirá en un instante inesperado. En apariencia, estos pasajes ofrecen una respuesta clara. Nadie puede anticipar el regreso de Jesús. No obstante, no afirman que sea imposible conocer ese momento en el futuro. La mayoría de los estudiosos de las Escrituras coinciden en que, en su gloria celestial, Jesús tiene conocimiento del tiempo de su retorno, lo que sugiere que la referencia a ni el Hijo no implica que jamás esté al tanto. Además, mientras Mateo 24, 36, 44 aclara que en aquel tiempo no se podría saber el momento del regreso, existe la posibilidad de que Dios revele esa información a alguien más adelante. Asimismo, el libro de Hechos 1:7 señala que no corresponde a los hombres conocer los tiempos o momentos que el Padre ha determinado por su propia autoridad. Por tanto, mantente alerta y preparado para lo que está por venir. Cuando se trata de la segunda venida de Jesús, es crucial entender que no se nos ha concedido conocer el momento de su retorno. Antes de adentrarnos en el tema, si quieres obtener una visión clara y profunda sobre la naturaleza de este evento, acompáñame en esta reflexión. Tras la pregunta de los discípulos sobre la restauración del reino de Israel, Jesús dejó claro este punto. Esto parece coincidir con lo que se expresa en la enseñanza de Mateo 24. No podemos anticipar cuándo sucederá el regreso de Jesús, pero es pertinente cuestionar a qué se refieren ciertos signos. ¿Son indicativos del rapto, de la segunda venida o de ambos acontecimientos? La inminente llegada del rapto se presenta como un misterio, mientras que el regreso final podría estar más relacionado con las profecías del fin de los tiempos. Es importante aclarar este asunto. No consideramos que Dios haya revelado a alguna persona la fecha del regreso de Cristo, ni hallamos en la Escritura alguna indicación de que esto sucederá en el futuro. Mateo 24, 36, 44, aunque se dirige a la audiencia contemporánea de Jesús, establece un principio universal. El timing de su regreso es un conocimiento reservado. La Escritura no nos incita a intentar determinar cuándo ocurrirá este acontecimiento. Sin embargo, debemos permanecer alertas, ya que el día de su llegada es incierto. Mateo 24:42 nos recuerda que hay que estar preparados, ya que el Hijo del Hombre volverá en una hora inesperada. La esencia de las enseñanzas de Jesús pierde su poder si algún día se descubre cuándo regresará. Si una fecha se revela, perderíamos la necesidad de estar alerta y listos, siguiendo el principio establecido en Mateo 24, 36, 44. Es evidente que no hay forma de que nadie conozca el día del regreso de Jesús. A pesar de esta clara afirmación bíblica, a lo largo de la historia de la fe cristiana, muchos han intentado fijar fechas específicas para su regreso, y todas esas predicciones han resultado erróneas. Es importante señalar que muchos de aquellos que han proclamado fechas concretas para este retorno han sostenido creencias doctrinales cuestionables, si no abiertamente heréticas, en otros aspectos de la fe. Mantengámonos firmes en nuestra preparación, evitando la tentación de caer en pronósticos infundados sobre el regreso de Cristo. Es crucial que comprendamos que no debemos intentar calcular el momento en que Jesús volverá. Las Escrituras, en pasajes como Mateo 24:36 y Hechos 1:7, aclaran que este esfuerzo es erróneo. Lo que realmente importa es que la Biblia no nos encomienda a descifrar esa fecha y no proporciona indicios claros para determinarla. En vez de perder tiempo en especulaciones inquietantes sobre la fecha de su retorno, la enseñanza bíblica nos insta a estar alertas y preparados, como se menciona en Mateo 24, 42, 44. El desconocimiento de cuándo regresará Jesús debería inspirarnos a vivir cada día como si ese regreso pudiera ser inminente. Jesús aseguró que volvería antes de ascender al cielo.
En su discurso en el Monte de los Olivos, prometió que todos sus seguidores presenciarían al Hijo del Hombre venir en las nubes con gran poder y gloria, tal como se registra en Mateo 24:30. Además, les aseguró a sus discípulos que, después de su partida, regresaría para que pudieran estar con él, como se menciona en Juan 14:3. Durante su juicio, también les prometió que lo verían a la derecha del Padre viniendo en las nubes, como se refleja en Mateo 26:64. Actualmente, poseemos esas promesas, aunque aún estamos en espera de su cumplimiento. Asimismo, los ángeles reafirmaron esta certeza tras la ascensión de Jesús. Mientras sus discípulos contemplaban el cielo, 2 ángeles les dijeron que este mismo Jesús, que había ascendido, regresaría de la misma manera, según Hechos 1:11. También en el libro de Apocalipsis se encuentra la advertencia de Cristo de que su vuelta es inminente, como se indica en Apocalipsis 22:7. Aunque aún no ha regresado, la expectativa de su retorno debe guiarnos en nuestra vida diaria. Estemos listos y vigilantes. ¿Te has preguntado alguna vez dónde se encuentra Él y qué está causando su tardanza? Es importante primero recordar que la fecha del regreso del Hijo no ha sido revelada, ni a los hombres ni a los ángeles, como se menciona en Mateo 24:36. La llegada de Jesús es segura y es imperativo que estemos preparados. El momento preciso de su regreso es un misterio que debemos dejar en manos de Dios. Un aspecto fundamental es que Él manifiesta paciencia hacia aquellos que han pecado. En su carta, Pedro anima a quienes pueden dudar sobre el regreso del Señor, recordando que, para Dios, un día puede equivaler a 1000 años y viceversa. Esto señala que la aparente tardanza del Señor no es señal de falta de compromiso con su promesa, sino más bien una demostración de su deseo de que todos tengan la oportunidad de redimirse. Esto se encuentra en 2 Pedro 3:8-9. El próximo acontecimiento en el plan divino es la raptura de la Iglesia, un evento que diferimos del retorno definitivo de Cristo. Pablo ofrece detalles de este suceso extraordinario. El propio Señor descenderá desde el cielo con un potente grito, la voz del arcángel y el sonido de la trompeta. En ese momento, quienes han muerto en Cristo resucitarán primero. Y luego aquellos que estén vivos se unirán con ellos en las nubes para encontrarse con el Señor en el aire, estableciendo así una conexión eterna con Él, como se describe en 1 Tesalonicenses 4:16-17. Este evento es inminente. No hay ninguna profecía que se interponga antes de la raptura. A diferencia de esto, la segunda venida de Cristo ocurrirá después de que se hayan cumplido todos los acontecimientos previstos en Mateo 24. Las afirmaciones de Jesús sobre su pronto retorno deben interpretarse con corrección. La palabra griega tachú, que en Apocalipsis 22:20 se traduce como pronto, puede significar que esto sucederá de forma repentina o sin demora, pero no necesariamente indica inmediatez. Debemos estar siempre listos y en vigilancia, porque la venida del Señor es un hecho seguro, tanto en su raptura como en su regreso definitivo. ¿Alguna vez te has preguntado cuándo regresará Jesús? Es fundamental estar alerta, ya que los acontecimientos finales se desarrollarán con rapidez y sin demoras. Las plagas descritas en el libro de la Revelación sucederán una tras otra, y el retorno del Señor será repentino. Vivamos con la expectativa de que el arrebatamiento puede ocurrir en cualquier instante. Dios desea que cada generación tenga la conciencia de que Él puede manifestarse en cualquier momento. Para los creyentes, la venida de Jesús representa una esperanza gloriosa, tal como se menciona en Tito 2:13. Su promesa de regresar es un firme motivo de confianza en Él, lo que nos permite descansar en la perfecta temporización divina. El término pronto es relativo.
Para alguien que está cocinando palomitas, pronto puede significar en cuestión de minutos, mientras que para quienes esperan el nacimiento de un bebé, pronto podría abarcar varios meses. Al preguntar si Jesús vendrá pronto, debemos interpretar qué significa realmente esa palabra. Él mismo aseguró que su regreso ocurrirá de manera pronta, tal como se indica en Apocalipsis 22:20, donde declara: «Sí, vengo rápidamente». Juan, que escribió sus letras hace casi 2000 años, sumó: «Amén. Ven, Señor Jesús», lo que ha llevado a muchos a cuestionar el significado de esa prontitud. La palabra griega tachú, que se traduce como pronto o rápidamente, sugiere que no habrá demoras innecesarias, aunque no implica que sea inmediato. Este término también se encuentra en otros pasajes del Nuevo Testamento. Resulta interesante que Jesús lo emplea con más frecuencia en el libro de Apocalipsis. Versículos como Apocalipsis 2:16, 3:11, 11:14, 22:7, 12 y 20 revelan que los eventos ya han sido puestos en marcha y se sucederán sin retrasos. Todo se desarrolla conforme al tiempo establecido por Dios. Pedro nos recuerda que el Señor no se está demorando en cumplir sus promesas, como algunos podrían pensar. Su tiempo es siempre perfecto. Mantente alerta y en espera del regreso de Jesucristo, porque su llegada será en el momento justo. Prepárate, su regreso es un hecho que no podemos ignorar. La Escritura resalta la paciencia divina, ya que Él no desea que nadie se pierda, sino que todos tengan la oportunidad de regresar a Él. En este contexto, podemos comprender que la venida de Jesús es inminente. El plan divino avanza y a veces se pausa para permitir que aquellos elegidos encuentren la salvación. Es un retraso que resulta indispensable. Las enseñanzas bíblicas indican que el regreso de Jesús a su congregación está al alcance, lo que implica que el arrebatamiento podría concretarse en cualquier instante. Los apóstoles, en su tiempo, creyeron que la llegada de Cristo ocurriría durante sus vidas. Frecuentemente mencionaban los días finales y exhortaban a los fieles a estar preparados, promoviendo así una alerta constante. Asimismo, Jesús deseaba que sus seguidores tuvieran presente su retorno inminente, instándolos a estar listos. La incertidumbre sobre el momento específico de su regreso resalta en las Escrituras, lo que nos sugiere vivir en una expectativa constante. Él podría regresar en cualquier instante. Este es, sin duda, el mensaje que Él quiso que cada generación internalizara. La idea de que su llegada podría ser repentina y que deberíamos ser responsables de nuestras acciones al momento de su llegada. Por lo tanto, frente a la pregunta de si Cristo vuelve pronto, la respuesta es un rotundo sí. Su regreso no se ha postergado. El apóstol Juan, en su revelación, escribió cerca del cierre del primer siglo DC, comenzando con el recordatorio de que Él volverá pronto. Aproximadamente hace 2000 años, Jesús hizo esta promesa y aún estamos aguardando. Es válido cuestionar el significado de pronto en sus declaraciones. La palabra griega que se traduce como pronto, tacos, implica inmediatez y sorpresa. Mantente alerta y vive con la esperanza de que su regreso sea en cualquier momento. La expectativa y la preparación deben ser parte de nuestra vida diaria. Prepárate para una reflexión profunda sobre la inminencia del regreso de Jesús. A pesar de los milenios transcurridos, es crucial considerar el consejo de Cristo a sus oyentes, hacer las paces con sus adversarios antes de que sea demasiado tarde, tal como se menciona en Mateo 5:25. Esta exhortación destaca la importancia de actuar cuando las circunstancias lo permiten, como cuando uno se dirige a un tribunal. Tras su resurrección, un ángel se dirigió a María Magdalena y a otra María, instruyéndolas a que fueran rápidamente a comunicar a los discípulos que habían encontrado el lugar donde Jesús había estado.
según Mateo 28, 6, 7. Pero antes de cumplir esa misión, debían ver el sepulcro vacío. Cuando finalmente partieron, lo hicieron con prontitud, como se narra en Mateo 28, 8. Sin embargo, se encontraron con Jesús en su camino y dialogaron con él en Mateo 28, 9, 10. A pesar de su diligencia, hubo diversos obstáculos que prolongaron el momento de compartir la buena nueva con los seguidores. Asimismo, el libro de Apocalipsis menciona una serie de acontecimientos que anticiparán el retorno de Jesús a la tierra. La proclamación de «Miren, yo vengo pronto», NKJV, enfatiza la certeza de su llegada, aunque no indique que sea inminente en términos de tiempo. Su retorno será fulminante, aunque haya profecías que deben cumplirse primero. Pablo también aborda este aspecto en 1 Corintios 15, donde revela la transformación que experimentaremos. En un instante tan veloz que podría compararse al parpadeo, sucederá el cambio, como se plantea en 1 Corintios 15, 51, 52. Aunque el regreso ha tardado siglos, cuando llegue será instantáneo y total. Así, aunque Pablo no emplee el término específico que denota rapidez, ilustra claramente que los eventos pueden suceder en un abrir y cerrar de ojos, incluso si hay un prolongado intervalo previo. Mantente alerta y listo para esa inminente transformación. Presta atención. Lo que estás a punto de leer puede cambiar tu perspectiva. Jesús afirma que su llegada es inminente. Al regresar, ejercerá juicio y recompensará a aquellos que han creído en él. Esta profecía nos recuerda que hay que confiar en su promesa y aprovechar al máximo el tiempo que se nos ha concedido, tal como señala en Efesios 5:16. A lo largo de los años han surgido proclamaciones sobre el retorno de Jesús, como las expuestas en 88 razones por las que Jesús regresará en 1988, o las predicciones del 21 de octubre de 2011 y del 21 de diciembre de 2012 como fechas finales del mundo. Tales aseveraciones suelen ser comunes y muchas personas, en su desesperación, toman decisiones que pueden cambiar radicalmente el rumbo de sus vidas. La razón principal por la que estas predicciones sobre el fin del tiempo son problemáticas es porque, cuando sus discípulos preguntaron sobre lo que vendría, Jesús les advirtió que no debían preocuparse por conocer las fechas y horas establecidas por la autoridad divina, según Hechos 1:7. A lo largo de la historia, quienes han hecho pronósticos sobre los tiempos finales han fallado repetidamente. Profetas autodenominados y falsos creyentes han asegurado que una fecha específica sería el día de la vuelta de Cristo. Pero esos días han pasado sin que se cumplan sus palabras. Estos profetas no eran verdaderos mensajeros de Dios, como se menciona en Deuteronomio 18, 21, 22. Jesús dejó claro que nadie conoce el momento de su regreso, según Mateo 24:36. Algunos intentan justificar sus predicciones diciendo que aunque no se conoce el día exacto, es posible aproximarse a él. Sin embargo, no parece ser así. Una de las razones por las que el Dios no ha revelado el día y la hora de la llegada de Jesús es que quiere que vivamos nuestras vidas en fe, reflejando su gloria en un mundo escéptico. Él desea que nos comprometamos con nuestras comunidades, como se menciona en 1 Tesalonicenses 4:11, que sirvamos en nuestras iglesias con dedicación, como se encuentra en Efesios 6:7, y que eduquemos a nuestros hijos para que lo conozcan y le honren, tal como se indica en Deuteronomio 6:6. Es esencial adoptar una postura activa, centrada en el presente y vivir con propósito. ¿Alguna vez te has preguntado cómo el temor a un posible fin del mundo puede afectar la vida de las personas? Esto ha llevado a muchos a preparar sus vidas para lo que consideran un desenlace inminente. En la década de 1830, un ferviente promotor de esta idea fue William Miller,
quien llegó a la convicción de que la segunda venida de Jesús tendría lugar en octubre de 1844. Su elocuencia convenció a un número considerable de seguidores, algunos de los cuales abandonaron sus trabajos y vendieron sus propiedades, ansiosos por el regreso. Sin embargo, el día señalado pasó sin ningún acontecimiento, lo que dejó a sus adeptos en la desilusión más absoluta. A pesar del fracaso de la profecía, los seguidores de Miller intentaron rescatar su imagen, sugiriendo que el regreso de Jesús había ocurrido en un sentido espiritual en el templo celestial. Ante esta crisis, el grupo buscó un nuevo líder, encontrando en Ellen G. White a su guía y rebautizándose como adventistas del séptimo día. Esta adaptación a su realidad les permitió continuar su camino. Por otro lado, investigaciones geológicas han transformado nuestra comprensión sobre el pasado y sus efectos en civilizaciones. El trabajo de Ryan y Pittman reveló evidencias de una inundación devastadora que no solo coincidió con varias leyendas de inundaciones de culturas antiguas, sino que también suscitó hipótesis sobre la historia del Arca de Noé. Al examinar las formaciones sedimentarias, los científicos descubrieron restos de construcciones y herramientas, lo que sugiere la existencia de asentamientos humanos que ahora se encuentran bajo las aguas del Mar Negro. Estas investigaciones no solo han abierto un abanico de preguntas para historiadores y arqueólogos, sino que también han avivado el interés en los mitos ancestrales y sus lazos con eventos históricos. La conexión entre realidades geológicas y narrativas míticas plantea un panorama intrigante sobre nuestro pasado y sus ecos en la historia humana. Sigamos explorando juntos. Descubre nuevas perspectivas sobre la búsqueda del Arca de Noé. Si bien la atención histórica se ha centrado en el monte Ararat, existen múltiples sitios que ofrecen posibilidades intrigantes. Las cordilleras de Zagros y Pamir presentan teorías fascinantes sobre el paradero de esta emblemática embarcación. Las montañas de Zagros, que se extienden desde el oeste de Irán hasta el suroeste de Turquía e Irak, emergen como una opción notable. Algunos expertos en geología argumentan que, al ser Ararat un volcán, probablemente no pudo haber existido antes del cataclismo, lo que lo convierte en un candidato menos viable para albergar el arca. Las montañas de Zagros tienen la ventaja de su cercanía geográfica a Mesopotamia, región en la que, según el Génesis, los descendientes de Noé se establecieron tras la inundación. Además, dichas montañas sobrepasan la elevación mínima alcanzada por las aguas del diluvio, como se menciona en Génesis 7:20, y su accesibilidad es favorable en comparación con la nevada y abrupta cima del monte Ararat. Existen leyendas locales que vinculan ciertos picos de Zagros, como el monte Judí o Kardu, ubicado en el norte de Irak, con la posible landa del arca. Por otro lado, el monte Pamir destaca como una extensa y accidentada cordillera central, a menudo llamada Techo del Mundo, por su impresionante altitud. Algunos estudiosos y exploradores bíblicos sostienen que estas montañas, situadas en la confluencia de destacados sistemas montañosos como el Tien Shan y el Himalaya, podrían haber sido accesibles por rutas acuáticas durante el diluvio, en consonancia con Génesis 8:4. La rica herencia cultural del área de Pamir, junto con sus variadas civilizaciones y mitos sobre inundaciones, sugiere un recuerdo colectivo de eventos históricos relevantes. Adicionalmente, la flora y fauna únicas de estos entornos sugieren no solo la posible preservación del arca, sino también la evolución de las especies surgidas a partir de aquellos tiempos remotos. Descubre la fascinante historia del Arca de Noé, un relato que aún despierta curiosidad e interrogantes sobre sus detalles. La búsqueda de pruebas tangibles que respalden la existencia de esta estructura en las montañas del Pamir
continúa siendo compleja. La mayor parte de las aseveraciones provienen más de leyendas antiguas y tradiciones locales que de evidencias concretas. No obstante, un grupo de investigadores persiste en esta labor, utilizando tecnología y conocimientos avanzados con la esperanza de que el hallazgo de vestigios históricos en la región del Pamir pueda ofrecer información valiosa respecto a la historia y el mito. Surgen preguntas intrigantes. ¿De qué manera lograron las personas de aquella época subsistir en la tierra durante tantos días? El agua representa la esencia vital de toda civilización y a bordo del arca se convertía en una preocupación fundamental para el reducido número de hombres y mujeres, dado el elevado número de animales que dependían de este recurso vital. La necesidad de agua no solo se limitaba a la hidratación, también era crucial para mantener la higiene en los espacios donde se albergaban a los animales, así como para el aseo personal y la limpieza de utensilios. Noé se enfrentaba a desafíos significativos en su manejo del agua para el viaje. Surgieron numerosas dudas. ¿Cuánta agua era necesaria para beber? ¿De qué manera podía mantener condiciones sanitarias en un espacio flotante? ¿Contaría el arca con suficiente agua para la duración del diluvio? ¿Sería factible obtener y conservar agua fresca durante la travesía? Aunque embarcaciones de épocas antiguas podían navegar cerca de la costa o hacer escalas en islas, Noé debía lidiar con una superficie completamente inundada. Culturas pasadas recurrían a métodos como hervir el líquido o usar sal para filtrar agua potable. Sin embargo, establecer un sistema de purificación de agua que funcionara eficientemente en el arca representaría un reto titánico. A pesar de la ausencia de evidencia sobre avances tecnológicos o intervenciones sobrenaturales documentadas en textos sagrados, es probable que Noé utilizara soluciones pragmáticas para asegurar un suministro adecuado de agua potable a bordo. Imagínate un escenario fascinante donde la recolección y distribución del agua en el arca se optimiza de manera ingeniosa. Antes de sumergirnos en esta historia, te invito a reflexionar sobre la creatividad humana y cómo podría haber resuelto desafíos aparentemente insuperables en tiempos antiguos. Históricamente, los métodos para recolectar agua en viajes marítimos han incluido diversas técnicas, pero en el contexto del arca, que carecía de sal, estos principios podían adaptarse de manera innovadora. Para evitar la contaminación, podría haberse utilizado cisternas u otros recipientes fabricados con tierra o materiales similares que resguardaran el agua de forma efectiva. La estructura misma del arca podría haber sido ideal como un amplio colector de agua, canalizando su captación hacia sistemas de almacenamiento que garantizasen una provisión sostenible y eficiente. La forma en que se distribuyera el agua en distintas secciones, como espacios dedicados a animales de diferentes tamaños y a los seres humanos, mostraría una organización intencionada y variada. En lugar de realizar el esfuerzo de transportar agua manualmente durante el día, se podrían haber implementado tubos y grifos que facilitasen el acceso a los diferentes compartimentos del arca. El bambú, con su resistencia y ligereza, hubiera sido un recurso excelente para crear estos sistemas, aunque también se podrían haber utilizado otros materiales más sofisticados. No hay que olvidar que el mundo antes de la gran inundación contaba con recursos tecnológicos ingeniosos. En cada espacio destinado a los animales, podría haberse dispuesto un recipiente adecuado para almacenar agua, adaptado a las necesidades actuales de cuidado animal, pero diseñado para aquellas épocas. Dichos dispositivos habrían optimizado el tiempo y el esfuerzo, especialmente en el cuidado de las especies más grandes. Mientras el trabajo en parejas es efectivo,
la introducción de algún tipo de sistema semiautomatizado habría permitido realizar tareas de manera simultánea, lo cual sería vital, dado el número limitado de personas a bordo del arca. Es asombroso pensar en cómo la imaginación y la habilidad para resolver problemas pueden trascender épocas. Imagina cómo sería el mundo si encontráramos respuestas a las preguntas más fascinantes que han perdurado a lo largo del tiempo. Te invito a sumergirte en esta intrigante reflexión. En el contexto de una enorme arca cargada de diversidad animal, surgen interrogantes lógicos sobre cómo podría tan solo un grupo reducido de personas gestionar la insostenible carga de trabajo y cuidado que implica la convivencia con tantas criaturas. Es inevitable preguntarse sobre el impacto diario que generan tanto los humanos como los animales en un espacio confinado. Esta inquietud lleva a cuestionar la salud y el bienestar de todos a bordo. Sin un sistema de manejo adecuado de los residuos, el riesgo de enfermedad podría estar al acecho, amenazando la vida de sus habitantes. Considerando la amplia variedad de especies y limitadas manos, encontrar soluciones debió ser una prioridad antes de que la odisea comenzara. El arca, con su estructura particular, no facilitaba el desplazamiento del equipo o los animales por su interior de manera segura, especialmente en medio del caos de una gran inundación. Las áreas transitables se limitaban a las secciones interiores, restringiendo los movimientos necesarios para el manejo de desechos. Aunque contaba con una entrada, su funcionamiento durante el trayecto habría sido nulo, desestimando cualquier acceso útil para el mismo propósito. Por otra parte, aunque había una abertura en la parte superior, esta no sería un punto adecuado para mejorar la gestión de residuos, ya que el riesgo de desbordes generaría complicaciones adicionales en cuanto a la higiene. Ciertamente, resulta esencial formular nuevas hipótesis sobre las estrategias que se pudieron implementar para garantizar la salud y el orden en tan singular entorno. Mantener la vitalidad y bienestar de todos, humanos y animales, debe haber sido una cuestión central en la planificación de esta travesía histórica.